Hola amigas y amigos, bienvenidos a la lección número 11, cómo resolver problemas de aumentos y disminuciones porcentuales. Al término de esta lección, seremos capaces de responder preguntas como la siguiente. El 2017, el sueldo mínimo bruto fue de 270.000 pesos. ¿Cuál fue entonces el sueldo líquido? Comencemos. Calculando porcentajes. Recordemos que un porcentaje equivale a cierta cantidad de partes cada 100. De esta forma, si tuviéramos 7%, que lo representamos así, esto es lo mismo que tener 7 sobre 100, pensado como fracción. En este caso, el símbolo de porcentaje nos dice que estamos tomando 7 partes de cada 100. De igual manera, si tuviéramos el 113%, esto en fracción equivale a 113 sobre 100. También nos va a ser útil pensar los porcentajes no solo como fracción, sino también en su forma decimal. En el primer caso, 7% equivale a 0,07. Dado que el 100 de abajo nos dice que deben haber dos cifras decimales en el número decimal, y 113% equivale a 0,13. Dado que acá tenemos dos cifras decimales porque abajo está el 100. Para calcular, por ejemplo, el 40% del número 150, vamos a seguir dos caminos. Uno es usando la regla de 3. Para usar la regla de 3 vamos a pensar que tenemos dos columnas. Una de ellas es el porcentaje y la otra es la cantidad o el número. El enunciado nos dice que queremos el 40% de 150, es decir, 150 es nuestro total, nuestro 100%. Así que el 100% equivale al número 150. Pero nos están preguntando cuál es el 40% de este número. Así que sabemos que tenemos que buscar 40%, pero no sabemos qué número es. Y ahora, para resolver esto, hacemos multiplicación cruzada. 40 va a multiplicar a 150 y lo vamos a dividir de 100. Así que x va a ser igual a 40 por 150 y todo esto dividido de 100. Simplificando, aquí se va un 0 con un 0, acá un 0 con un 0. Y solamente tenemos que multiplicar 4 por 15. Y esto nos da 60. Por lo tanto, el 40% de 150 es 60. Y esto lo descubrimos usando la regla de 3. Un segundo camino para calcular porcentajes es usando factores. En este caso, lo que primero hacemos es pasar el porcentaje a su forma decimal. 40% equivale a 40 sobre 100 y esta fracción en decimal es lo mismo que 0,40. Aquí ponemos dos cifras decimales porque estamos dividiendo en 100, pero como tenemos como última cifra un 0, la podemos eliminar, quedándonos 0,4. 40% en decimal equivale a 0,4. Y ahora para calcular el 40% de 150 vamos a aplicar el porcentaje pero visto como decimal, así que 0,4 va a multiplicar al número que queremos calcular el porcentaje. Ahora recordemos que para multiplicar decimales los pensamos sin cifras decimales, así que multiplicamos 4 por 150 y esto nos da 600. Ahora, como entre los factores hay una cifra decimal, nuestro resultado debe tener una cifra decimal. De esta forma el resultado nos da 60. El mismo número que nos dio usando la regla de 3. En general usamos el método de los factores cuando nos dan un porcentaje y la cantidad a la cual le vamos a calcular el porcentaje, pero también se pueden presentar problemas en el cual no conozcamos el 100%, y en ese caso vamos a usar la regla de 3. Variaciones porcentuales. Veamos ahora cómo resolver problemas de contextos reales en el cual van a haber variaciones o cambios porcentuales, que podrían ser aumentos porcentuales o disminuciones porcentuales. Se compran bolsas ecológicas a 700 pesos la unidad. Para ganar un 20% por cada bolsa, ¿cuál debe ser el precio de venta? Primero resolvamos esto usando la regla de 3. El enunciado nos dice que tenemos dos variables. Una es el porcentaje y la otra es el dinero. Leyendo vemos que queremos vender cada bolsa un 20% más caro que los 700 pesos que vale cada bolsa. Es decir, los 700 pesos es nuestro 100%. Ahora, nosotros vamos a vender la bolsa un 20% más caro. Entonces aquí podemos seguir de dos maneras.
Una de ellas es calcular el 20% y luego sumárselo a los 700 pesos. En ese caso escribimos que el 20% va a ser nuestra incógnita. Aquí, usando producto cruzado, tenemos que X va a ser igual a 20 por 700, todo esto dividido en 100. Simplificando los ceros, nos queda que X va a ser igual a 20 por 7, es decir, 140. Es decir, el 20% extra que queremos ganar equivale a 140 pesos. Por lo tanto, el precio de venta es de 700 más 140, es decir, 840 pesos. Otra manera de haber resuelto esto usando la regla de 3 era haber dicho lo siguiente: 700 pesos es nuestro 100%. Ahora, como queremos vender la bolsa un 20% más caro, lo que podríamos preguntar directamente es ¿cuánto es el 120%? De esta forma, haciendo producto cruzado, hubiéramos tenido que X es igual a 120 por 700. Y esto se divide en 100. Simplificamos los ceros y de esta forma nos queda que X es igual a 120 por 7. Y esto nos da directamente 840. Claro, porque en la parte izquierda primero calculamos el 20% y después teníamos que sumarlo, pero en esta parte derecha calculamos el porcentaje final de forma directa. Otra forma de haber resuelto este problema es usando factores. De esta forma hubiésemos comenzado transformando el 20% al decimal. 20% equivale a 20 sobre 100. Aquí simplificamos los ceros, quedándonos finalmente 0,2. Luego, para calcular el 20% a 700, aplicamos este factor. 0,2 lo vamos a multiplicar por 700. Aquí, para multiplicar decimales, primero los pensamos como si no lo tuvieran. 2 por 700 es igual a 1400. Y como entre los factores hay una cifra decimal, aquí tendríamos que poner la coma para que el resultado también tenga una cifra decimal. Quedándonos entonces como respuesta 140. Esto nos dice que el 20% de 700 es 140. Por lo tanto, el precio de venta nace de sumar el 20%, es decir, 140, a los 700. Por lo tanto, el precio de venta es 840 pesos, lo mismo que nos dio antes. Pero también usando factores de forma directa, hubiéramos planteado lo siguiente. Como el precio de venta es 20% más que el precio original, el precio de venta iba a ser un 120%. Ahora, 120% en fracción equivale a 120 sobre 100. Aquí simplificamos un 0 y 12 sobre 10 equivale a 1,2. Por lo tanto, si hubiéramos aplicado el factor 1,2 a 700, lo que estaríamos haciendo es aumentar 700 inmediatamente en un 20%. Aquí, para multiplicar con decimales, escribimos los números sin cifras decimales. 12 por 700 equivale a 8400. Pero como entre los factores hay una cifra decimal, en el resultado tenemos que agregar una cifra decimal, quedándonos como respuesta 840. Es decir, el 120% de 700 es 840 pesos. Y de esta forma, usando factores, también obtenemos 840 pesos. Bien, luego de haber revisado estos conceptos, volvamos a la pregunta inicial. El 2017, el sueldo mínimo bruto fue de 270.000 pesos. ¿Cuál fue entonces el sueldo líquido? En Chile, las personas que trabajan de forma dependiente mediante un contrato deben pagar imposiciones. Esto quiere decir que el sueldo que van a recibir se les van a hacer unos descuentos, los que van a parar a dos ítems. Uno de ellos va a pagar la AFP, es decir, la aseguradora de fondos previsionales. Este dinero se va sumando y cuando termina su vida laboral se le pagan cuotas, que es la famosa pensión. El otro ítem del descuento es para pagar salud. El sueldo al cual le vamos a descontar estos dos ítems se llama el sueldo bruto. Y una vez que al sueldo bruto o sueldo neto le hemos descontado la AFP y la salud, el sueldo que queda se le llama el sueldo líquido. Es decir, este es el sueldo que recibe a final de mes cada trabajador o trabajadora. El descuento de AFP corresponde a un 10% y el descuento por concepto de salud corresponde a un 7%. Entonces, para calcular el sueldo líquido, lo que nosotros hacemos es
Al sueldo bruto le vamos a descontar un 17%, que es la suma de estos dos ítems. Por lo tanto, si 270.000 es el sueldo bruto, lo que vamos a hacer es disminuirlo en un 17%. Y para esto vamos a usar la regla de 3. Así que acá tenemos el porcentaje y al lado el sueldo. 270.000 corresponde al 100%. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el 17% y luego lo vamos a restar al sueldo bruto. Usando multiplicación cruzada, vemos que X corresponde a 270.000 por 17, todo esto dividido de 100. Simplificando los ceros, nos queda la multiplicación entre 2.700 por 17, y esto es igual a 45.900. Esto significa que si el sueldo bruto es de 270.000 pesos, el sueldo líquido va a ser cuando le quitemos 45.900 que van a ir a parar a la AFP y a la salud del trabajador o trabajadora. Así que el sueldo líquido lo vamos a obtener quitándole 45.900 a los 270.000. Y esta resta nos da 224.100 pesos. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.